Bienvenidos a la sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Estoy con una audiencia virtual, que son todos los que van a ver este video posteriormente, y también estoy aquí en el Parque Histórico con una audiencia principal. A ver, para que escuchen que hay una audiencia presencial. Bueno, ya. Bueno, pues esto lo hago también para que cuando ustedes vean este video en YouTube, digan, yo estuve ahí. Esos aplausos, ese que aplaudió, ahí estuvo uno de esos aplausos fue el mío. Y bueno, pues espero que esa alegría que produce el estar aquí reunidos en el Parque Histórico se complete después de estudiar el capítulo del día de hoy de la serie Descubre la Oración Bíblica. Seguimos con esta serie. Descubre la Oración Bíblica es una serie donde estamos analizando todas las oraciones que aparecen en la Biblia, todos los personajes que registraron sus oraciones. Por supuesto que seguramente hubo muchísimas oraciones que hicieron que no se escribieron, pero las que se escribieron, pues qué bendiciones tenerlas para aprender de todas esas oraciones, para orar no como se nos ocurre, sino orar realmente como ellos oraron y como tenemos la certeza absoluta de que sus oraciones fueron contestadas. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, y esta es una oración del profeta Isaías. Es una oración con la cual vamos a aprender, sin lugar a dudas, y esto ya les hice la pregunta aquí en la audiencia presencial, pero también se la hago a la audiencia virtual. ¿Tú cómo podrías tener la certeza absoluta de que has tenido un encuentro con Dios? ¿Cómo podrías tú saber así, a ciencia cierta, que ya tuviste un encuentro con Dios, que ya realmente le miraste cara a cara? A mirarle cara a cara me refiero en el ámbito del espíritu, y no estoy hablando de que se te apareció, no, puede ser que sí se te haya aparecido, pero más que el que hayas tenido una aparición física, que hayas comprendido quién es Él, que hayas tenido un destello de lo que Él representa, y eso es justamente la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. A partir de este capítulo, de este estudio, mi objetivo es que todos lleguen a la conclusión de que, wow, sí, yo ya tuve un encuentro con Él, o no, o puede ser que digas, yo pensé que sí, y no, la verdad es que no. Y pues al final de este estudio vamos a orar para que esta experiencia que tuvo Isaías, y vamos a ver otros personajes de la Biblia, realmente sea nuestra experiencia, y ya nunca más volvamos a dudar de que ya se nos reveló el creador del universo. Así que bueno, vamos a leer juntos Isaías capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5. Luego ya nos vamos a ir a todo el capítulo, lo vamos a leer todo. Vamos a ver el contexto. Como siempre les dejo de tarea, adicionalmente a esta serie de Descubre la Oración Bíblica, siempre para aprovechar mejor cada uno de los episodios, es mejor que vayan al Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org, vayan al nivel intermedio, vayan a la profecía de Isaías y por lo menos escuchen el comentario del capítulo 6 y excelente serían súper buenos estudiantes si de una vez ya estudian todo el comentario de la profecía de Isaías. Así que bueno, pues vamos a leer ahora sí Isaías capítulo 6, versículo 5, dice así. Entonces dije, ¿quién dijo? Isaías. Isaías se dijo a sí mismo, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Todo se ha acabado para mí. En otra traducción dice, ay de mí que soy muerto. Aquí dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Esa es la oración en la que nos vamos a centrar, pero bueno, para comprender un poquito mejor lo que dice aquí Isaías, vamos a leer todo el contexto del capítulo. Acompáñenme a leer desde el principio y vamos a ir. Ok, ya estamos aquí en el capítulo 6 y vamos a leer desde el principio, desde el versículo 1. Dice: el año en que murió el rey Usías, y el rey Usías era un rey de Judá. El profeta Isaías fue un profeta que dirigió su mensaje principalmente al reino del sur, aunque su profecía aplica para todo Israel, incluso a las naciones, pero fue un profeta del reino del sur, un profeta de
la tribu de Judá. Y dice que el año que murió el rey Usías, un rey de la tribu de Judá, un rey del reino del sur, que fue justo ante los ojos del Señor, hizo lo agradable, hizo lo bueno delante del Señor, aunque tuvo sus detallitos, no todo fue bueno en su reino, pero dentro de los malos reyes de Judá, que la mayoría hicieron lo malo delante del Señor, y no se diga los de Israel, pero la mayoría de los reyes de Israel, tanto de Israel como de Judá, hicieron lo malo delante del Señor, pero dentro de todos, Usías es uno que no estuvo tan mal. Entonces, se muere Usías, y pues siempre hay la incertidumbre de que, híjole, ahora qué rey nos va a tocar, porque cada que tocaba un rey malvado, pues entonces toda la nación sufría, venían ejércitos extranjeros, y era durísimo vivir bajo el gobierno de un rey injusto, de un rey idólatra. Y bueno, pues aquí se muere el rey Usías, un rey que pues por lo menos se había enfocado en adorar al Dios de Israel. Y entonces dice que Isaías cuando se muere el rey Usías, dice, vi al Señor, al Creador, al Señor de señores, al verdadero rey de Israel. En realidad, el rey de Israel no es ni Usías, ni es ninguno de los otros reyes que existieron. El rey de Israel, ¿quién es? El creador del universo, el Altísimo. Él es el rey de Israel. Obviamente que pone a hijos suyos, así se le llaman, los hijos de Dios. Hijos de Dios son seres espirituales, que en el caso de David, por ejemplo, aunque era un ser de carne y hueso, por eso el rey David dice, aunque me has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, o sea, un ser inferior a los ángeles, pero que Dios lo pone como rey de todo Israel. Pero en gran escala, el rey de Israel es el Altísimo, el creador del universo. Cuando él reparte las naciones en la Torre de Babel, las reparte entre los principados, las potestades, pero a Israel dice, a Israel yo lo voy a gobernar directamente. Entonces, eso es lo que ve aquí Isaías. Isaías en ese momento ve que el que está gobernando no es Usías. Usías es el personaje ahí que representa a Dios, que debería de representar a Dios. Cada rey que gobierna a la nación debería nada más representar a Dios, ser un mensajero de parte de Dios, ser alguien que gobierna a Israel, pero basado en los mandamientos de Dios. Por eso es que los reyes tenían que escribir la Torá, tenían que estar leyendo la Torá todos los días para que hicieran conforme a lo que Dios les decía. Entonces, bueno, se muere Usías y dice Isaías que vio al Señor, al Creador, sentado en un majestuoso trono. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Entonces, ¿quién reina Israel? ¿Quién gobierna Israel? ¿Usías? ¿Josafat? ¿Los demás reyes? No. ¿Quién gobierna al pueblo de Israel? El Señor, el Creador. Y dice, lo vi sentado en un majestuoso trono. O sea, había una incertidumbre, por supuesto, el pueblo estaba preocupado, se murió Usías, ahora quién va a venir a gobernar, seguramente había un clima de incertidumbre, pero en ese momento el profeta Isaías ve al que gobierna a Israel, sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Entonces tiene una visión ahí en el templo, en Jerusalén, ve al Señor ahí sentado, y dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Serafines, seres espirituales, seres angelicales, sobrenaturales, que lo asisten. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros. Y fíjense, se decían unos a otros. O sea, estos serafines no le decían a Dios. No le decían a Dios, santo, santo. No le decían a Dios. Se decían unos a otros, porque pues a Dios, ¿qué le vas a decir? O sea, pues Dios ya lo sabe, Dios es todo. Entonces, entre ellos estaban como admirándose, como diciendo, ve nada más. O sea, casi ni se atrevían a mirarlo. Era tal su gloria, su grandeza, que ni siquiera los serafines, que son seres muy superiores a nosotros, ni siquiera se atrevían a mirar. Fíjense qué interesante cómo estos serafines tienen un sentido de reverencia del creador del universo, y cómo a veces nosotros somos tan confianzudos de hablarle así como, ordenarle, decirle que haga cosas así como si estuviera a nuestro servicio, ¿no? Cuando ni siquiera los serafines se atreven a mirarlo de tanta reverencia que tienen. Entonces, dice, se decían unos a otros, santo, santo, santo
es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y interesante, de aquí algunos argumentan, aquí algunos en esta expresión santo, 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 ven la naturaleza de Dios, que es la Trinidad, etcétera, pero interesante que me llamó la atención lo que me comentó el doctor Adolfo Reutemann, que algunos de ustedes lo conocen, estuvo aquí compartiendo con nosotros, y él me dice que en la copia más antigua que existe del rollo de Isaías, la copia más antigua que se ha encontrado, que está ahí exhibida en el Museo de los Manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén, y dice que en el manuscrito más antiguo que existe, esta palabra santo, santo, santo no aparece 3 veces. Solo aparece 2 veces. Solo dice santo, santo el Señor. Y entonces, wow, eso porque yo decía santo, 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 pero bueno, cada quien lo puede interpretar como quiere y ahí no porque diga 3 veces, ya es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, no necesariamente, ¿no? Pero interesante que en el manuscrito más antiguo solo dice santo, santo. Entonces, el Padre, el Hijo, cantan. Entonces, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y quiénes son los ejércitos celestiales? ¿Por qué se le llama el Señor de los ejércitos celestiales? Adonai Tsebaot. Tsebaot son los ejércitos. El Señor de los ejércitos. ¿A qué ejércitos se está refiriendo? Pues a todos los ángeles, a todos los seres espirituales que fueron creados, según el texto bíblico, para cuidar, para proteger a todos los que serán herederos de la salvación. O sea, la función de los ángeles que Dios creó es para estar al servicio como ministros, como servidores, a favor de los que han de heredar la salvación. ¿Qué te parece que tú y yo, por ser hijos del Altísimo, por ser Israel, tenemos a nuestra disposición guaruras espirituales? Así que no temas a donde quiera que vayas, porque te siguen ángeles, ejércitos que están protegiendo a todo Israel. En una ocasión había guerra, Israel tenía guerra y está el profeta Eliseo y está su asistente, su servidor, y de repente ve que en las montañas están rodeados de un ejército extranjero, un ejército enemigo viene a hacer guerra a Israel, y el asistente del profeta Eliseo está súper preocupado, está muy asustado y le dice, wow, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, con toda la tranquilidad del mundo, le dice, no te preocupes. Y le dice, Señor, abre los ojos de abre los ojos para que vea lo que realmente está sucediendo. Y en eso dice que Dios le abrió los ojos al asistente de Eliseo y pudo ver detrás del ejército extranjero, el ejército enemigo, vio así millares de ángeles. Así, millares de ángeles, un ejército pues mucho más poderoso. Entonces, wow, en ese momento se dio cuenta que eran más los que estaban de parte de Israel que los que estaban en contra. Y recuerda eso, son mayores los que están de nuestro lado que los que están en contra. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice la Escritura? No temerá mi corazón. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque es el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Cualquier ejército humano, el más poderoso, el ejército chino, el de Estados Unidos, no importa qué ejército se levante contra Israel, el Señor de los ejércitos celestiales está con nosotros. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, imagínate la escena, imagínate, Isaías tiene un destello, se le revela una visión celestial de lo que realmente está pasando. A nivel terrenal, ¿qué está pasando? Incertidumbre, crisis. Uy, política, quién sabe qué va a pasar. Híjole, las elecciones, próximo rey, quién sabe quién nos va a gobernar. Auxilio, esto se va a poner durísimo. Típico de Israel, cambio de rey, situación política inestable, imperios que se están ahí armando para la guerra. Típico, empiezan a temblar, a sudar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consultar a los adivinos, vamos a ver qué nos van a decir, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar en el 2030. Auxilio, socorro. Y en el ámbito espiritual, ¿qué está pasando? El Señor sentado en su trono, con todos sus serafines, toda la tierra está llena de su gloria, todo está en perfecto orden. Allá en el cielo no están todos así asustados los serafines. ¿Qué vamos a hacer, Señor? No, ya todo está en perfecto orden.
Bueno, ahí está una pista, un pequeño destello para saber si realmente nos hemos encontrado con Dios o no. Ahí ya está la primera manera de evaluar si has tenido un encuentro con Dios. Una de las maneras de evaluar es cómo es tu actitud, cómo está tu estado de ánimo ante todas las noticias y estar viendo ahí en YouTube y qué va a pasar y ya vienen las plagas y el apocalipsis, auxilio, socorro y no, hombre, y la agenda 2030 y estás así con un susto. Entonces ahí está un destello si ya realmente tuviste un encuentro con el Señor de los ejércitos celestiales. Te preocupas, temes, en la noche tienes insomnio, no puedes dormir, estás deprimido, estás triste, ¿qué va a pasar? La economía va a haber crisis, ¿cómo está tu actitud? Bueno, ahí se puede saber si has tenido un encuentro con Dios. ¿Tú crees que siguió preocupado Isaías después de la muerte de Usías cuando se le revela quién gobierna Israel y el mundo? ¿Tú crees que Isaías siguió preocupado? ¿Qué hizo Isaías en ese momento? Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que siendo un hombre de labios inmundos. ¡Ay de mí que soy muerto! Todo se acabó para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Porque no vivirá hombre que vea cara a cara al Señor y no puede seguir viviendo. O sea, es demasiada gloria, demasiada majestad. ¿Se acuerdan lo que dijeron los israelitas en el monte Sinaí? Cuando Dios empezó a hablar, y ahí no lo estaban viendo, nada más estaba hablando, estaban saliendo truenos, relámpagos, un sonido de shofar, empiezan a oír la voz de Dios y le dicen a Moisés, no, nos vamos a morir. O sea, no podemos soportar, es demasiado. Pero aquí lo ve cara a cara y dice, me voy a morir. He visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas cenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Ok, pregunta, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero encuentro con Dios? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, ya vimos una pequeña evidencia, pero no es total, no es completa. Una pequeña evidencia es cómo está tu estado de ánimo. ¿Cómo eres una persona estresada, temerosa, triste, amargada? ¿O eres una persona que está en paz, tranquila, con alegría, que transmite paz, transmite tranquilidad a los otros? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es generalmente cuál es tu estado de ánimo? Bueno, por ahí puedes tener la primera pista si te has encontrado con el creador de los ejércitos, con el creador de los ángeles celestiales de todo el universo, con el Dios de los ejércitos. Esa es la primera pista. Pero la que es contundente, la que es ya la máxima evidencia, es lo que Isaías experimentó. Isaías no nada más experimenta que toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no nada más experimenta que, wow, él reina, él gobierna, sus ejércitos celestiales están en control de todo, él es el más poderoso, wow. No nada más eso, no nada más vio la grandeza de él. Esa es la primera pista. La primera pista es, ya viste lo que él es, ya viste que todas las guerras, todas las situaciones de este mundo son insignificantes para él. Ya estás en completa tranquilidad, en completa paz al ver que él gobierna. Pero falta una cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Cuando él vio el abismo, la grandeza, el contraste entre lo que él es, ¿qué vio inmediatamente después? Pues después se vio a sí mismo. Después se vio a sí mismo. Pero se vio a sí mismo en contraste con lo que él es. Y una vez que se ve a sí mismo en contraste con lo que él es, ¿qué dijo de sí? Hasta aquí llegué. Él es justo, él es grande, wow. Y se ve así. Es como si le sacaran una radiografía, como si salieran todos sus trapitos al sol, como si salieran todas sus limitaciones, como si de repente
en un cuarto oscuro, todo hecho un tiradero, todo hecho un desastre, de repente te encienden la luz, reflectores y se ve así hasta el más leve detalle de ese cuarto hecho un desastre. ¿Y qué dice Isaías al verse a sí mismo? ¿Qué dice? Ay de mí que soy muerto. Todo se acabó para mí. Wow, ¿cómo yo puedo mantenerme con un Dios que es así? ¿Cómo puede ser? Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Soy un pecador. Esa es la evidencia inequívoca de que alguien ha tenido un encuentro con Dios. Has conocido gente, y déjenme decirle, por eso yo me alejé de la religión años. Por eso yo no quería saber nada de la religión. Porque si algo me chocaba de la religión, era la hipocresía. O sea, veía que la gente supuestamente más religiosa, a la hora de la hora, llevaba 2 vidas. Entonces eso como que decía, qué asco, eso está horrible. O sea, prefiero ser así, un super pecador y todo, y no andar ahí como fingiendo. Pero me chocaba eso. Entonces, la religión está llena de gente que se siente superior a otros, que incluso se disfraza, tiene una apariencia de, ay, a ver, pupilos, mírenme, aprendan de mí, así con una jactancia, con una arrogancia, que a leguas cuando ves a una persona así, de inmediato dices, esta persona está lejísimos de Dios. O sea, ahora resulta que los últimos serán los primeros. Ahora resulta que los que parecen más cerca de Dios, por apariencias, están a siglos, años luz. Y aquel que se jacta de su justicia, se jacta de su obediencia, y dice, no, miren, es que yo he hecho, y y habla tanto de sí mismo, y dices, no, esta persona ya, o sea, enferma de escuchar a una persona así. No ha tenido un encuentro con Dios. Aquí Isaías tiene un verdadero encuentro con Dios. Así que la evidencia inequívoca de que alguien se ha encontrado con Dios puede ver su contraste, puede ver su bancarrota espiritual. Por eso Yeshua, en su Sermón del Monte, la primera bienaventuranza que menciona es: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que están en bancarrota, bienaventurados los que ya se dieron cuenta de su bancarrota, están en la miseria, de que son unos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Dichosos, felices, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que, a consecuencia de que soy un pobre pecador, hasta aquí llegué, dichosos porque serán consolados. Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y cuando esto se nos revela, cuando se nos revela nuestra bajeza, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, por eso el que cree estar firme, por eso el que cree estar capacitado para predicar, para hacer cualquier cosa, para servirle al Señor, el que dice, oye, ¿por qué no me ponen a mí? ¿Por qué ponen a este? ¿Por qué no me ponen a mí? Yo quiero, yo. ¿Sabes qué? Primero ve, pide, suplica por un encuentro con Dios, ¿y qué crees? Después no vas a querer. Entonces, no, yo no me pongo ahí porque, ay de mí. No se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Entonces, estás acá temblando, o sea, yo estoy acá diciendo, híjole, o sea, yo obviamente voy a ser juzgado mucho más severamente que todos los demás. Juan el Bautista, cuando sus discípulos empiezan a ir con Yeshua, porque en un principio los primeros seguidores de Yeshua fueron los discípulos de Juan. Juan tenía ya unos discípulos, y aparece Yeshua, y Juan les dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo solamente vine a preparar el camino, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, y pues empiezan a ir con Él, y llegan con Juan, ya está quedando sin discípulos, y le dicen, oye, todos están llenos con Yeshua, ya te estás quedando sin ministerio. ¿Y qué dijo? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo desde el principio les dije, yo no soy el Mesías, yo solo estoy para preparar el camino para Él. Esa es nuestra única función. No puede haber 2 cabezas, no puede haber 2 pilotos del coche o 2 capitanes del barco, puede solamente haber uno.
Job capítulo 40, versículo 4 y 5 dice: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y aquí aparece Job después de que se atreve a cuestionar a Dios. Hay una etapa después de las pruebas que recibe Job que empieza a cuestionar a Dios, a hacerle preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no morí al nacer? ¿Y por qué? Y empieza a cuestionar a Dios, hasta que Dios le dice: a ver, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento, con palabras tan ignorantes? A ver, cíñete como varón valiente, ponte como hombrecito, ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder a mí. Y ya se queda Job calladito y le empieza a responder Dios de su majestad, de su grandeza. Y al final, cuando ya se le revela a Dios en esa grandeza, ¿qué hace Job? Job dice: He aquí que yo soy vil, soy nada. O sea, ¿cómo me atreví a estarte cuestionando? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entre más le conoces, a veces menos quieres hablar, más quieres dedicarte solamente a estar hablando de esto, de la palabra. A mí a veces, aunque ustedes no lo crean, soy un poco antisocial, porque a veces al estar socializando y ahí cotorreando con los demás, pues en las muchas palabras no faltará el pecado. Y a veces estar socializando uno puede decir cosas que nada que ver. Y por eso prefiero que a la hora de socializar, al estar conviviendo con ustedes, prefiero estar dando un estudio o hablando de estas cosas, porque así me aseguro a no meter cosas que nada que ver. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11 dice lo siguiente: Aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, o sea, lleva la barca mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, Señor, yo soy pescador, tengo experiencia. O sea, llevo mucho, a esto es mi oficio, a esto me dedico. Tú eres rabino, tú eres maestro, tú enseñas la palabra, me vas a mí a decir, pero tú, o sea, claro, si tú lo dices, estoy para servirte, claro que sí, vamos. Y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, el experimentado Simón Pedro, el pescador, el profesional, cayó de rodillas ante Yeshua diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí, ¿tú crees que tus títulos profesional y pescador y empresa de pescaderías Incorporated, o sea, ahí se acabó mi experiencia, mis títulos, lo que yo sé? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ser tu discípulo? ¿Quién soy yo para ser un elegido tuyo? ¿Quién soy yo para que tú me estés enseñando, para que estés conmigo? ¿Quién soy yo? Señor, tú estás en control del universo, de los peces, de las mareas, de todo lo que existe, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo estar contigo, Señor? Apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, todos los profesionales estaban ahí aterrados, porque se dieron cuenta: esto no puede suceder, esto es sobrenatural, esto es un milagro, esto es más grande que nosotros. Pero Yeshua dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya no te preocupes, los peces le obedecen, las mareas, las tormentas, o sea, ya, aquí voy a estar yo confiando en mi profesión y en lo que sé y en mi experiencia, o sea,
dejándolo todo, le siguieron. De modo que tú y yo no podemos ser útiles al Señor hasta que hayamos tenido un verdadero encuentro con Él. Si no hemos tenido un verdadero encuentro con Él, ¿sabes qué? El que con Él no recoge, desparrama. Si no tienes un verdadero encuentro con Él, entonces lo único que vas a estar haciendo, pues es por tu cuenta, lo estás haciendo tú, y si lo estás haciendo tú, pues es la raíz de la razón por la que lo estás haciendo es por orgullo, por arrogancia, porque quieres brillar, porque quieres sobresalir, y ¿sabes qué va a pasar? Ese orgullo es contagioso, y luego vas a ser gente más orgullosa que tú. Entonces, que Dios nos libre de contagiar arrogancia, orgullo, profesionalismo, que Dios nos libre. Es aquí cuando Isaías, es aquí cuando Job, es aquí cuando Pedro tienen un encuentro con Él, que entonces ahora sí están listos para servirle a Él. Están listos. Estamos listos para servirle hasta que hayamos tenido un verdadero encuentro y sepamos que no somos nosotros, que es Él. Cuando una persona dice, es que ay, yo no me puedo parar ya en el micrófono porque es que me pongo nervioso, es que no puedo. No, ok, está bien, ten tu encuentro con el Señor y un día vas a agarrar el micrófono sin ningún problema porque sabes que no eres tú, sabes que simplemente Él está hablando a través de ti. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y ahora sí, Isaías estaba listo. Isaías estaba listo, había tenido su encuentro con el Señor, se había dado cuenta su incapacidad, su insignificancia, había dicho miserable de mí, y entonces ahora sí, ok, estás listo. Estás listo para ser usado para su gloria. Nunca serás demasiado pequeño para ser usado por Dios, pero puede ser que sí seas demasiado grande para que Él te use. Vamos a orar. Y ahora sí les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién puede afirmar, sin lugar a dudas, que ha tenido un encuentro con Dios? ¿Quién puede decir, ya Dios me mostró que no soy nada y su grandeza? Y si ya te lo mostró, te voy a invitar a que le digas, aquí estoy, Señor, envíame a mí, porque una vez que ya tuviste ese encuentro, tiene un propósito, y es, ahora ¿a quién enviaré? Ahora sí, ¿quién me puede representar? ¿Quién puede ir a anunciarle a este pueblo su arrogancia, su orgullo, su terquedad, su necedad? ¿Quién? Pues solamente aquellos que han descubierto en sí mismos su necedad, su terquedad, su bajeza espiritual. Y todos los que no han tenido este encuentro con Él, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar para que tanto los que no lo han visto, Dios se los muestre, y para que los que ya lo vieron, pues que le puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Señor, vaya que sé y vaya que me has mostrado de dónde me sacaste, Señor. Vaya que sé la clase de lodo de la que me has sacado, en la que aún continúo siempre, Señor. Mientras siga en esta carne, seguiré sabiendo que hay de mí. Pero gracias sean a ti, Señor, que miraste lo vil, lo débil, lo que no es, para avergonzar a los que dicen ser, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Señor, te ruego por todos los que van a escuchar este estudio, todos los que van a descubrir esta oración, que también te descubran a ti como el Rey de Reyes, Señor de Señores,
el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y que, Señor, a todos nos reveles lo viles, lo débiles, lo insignificantes que somos, pero que a tu lado podemos ser más que vencedores. Gracias, Señor, por esta palabra. Y, Señor, te ruego que te manifiestes a todos aquellos que el día de hoy te piden: quiero verte, Señor, quiero tener un destello de tu grandeza y un destello de mi pequeñez. Y una vez que tú lo hagas y te preguntes: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá a anunciar este mensaje a toda la tierra? Que podamos, un gran ejército, un remanente en estos tiempos, en esta generación, decirte: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no le dices con tus propios labios? Si tus labios han sido purificados, si tus labios han sido purificados por Él, por su gracia, tus labios impuros, inmundos, si han sido purificados, ¿por qué no le dices: heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí. Gracias, Yeshua, por considerarnos en esta generación. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito.
necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito.